Muy buenos días, chicos. Vamos a iniciar la clase de historia con un primer tema. Este primer tema va a corresponder a nuestro examen bimestral. Este tema se llama Origen y expansión del Imperio Incaico. Para poder dar fe de la existencia de los incas, tenemos que irnos a las siguientes fuentes que la historia nos ha dejado. Estas fuentes son las fuentes arqueológicas, fuentes etnográficas, fuentes escritas y fuentes lingüísticas. Las fuentes arqueológicas son aquellas fuentes también llamadas materiales, aquellas fuentes que los incas han dejado para comprobar su existencia, como por ejemplo las construcciones arqueológicas, el Machu Picchu, la fortaleza de Sacsayhuamán. Aparte de ello, restos textiles, tejidos, mantos, asimismo también cerámicas, como podemos ver acá, herramientas, armas que los antiguos hombres utilizaron. Esos materiales corresponden o son llamados fuentes arqueológicas. ¿Por qué? Porque son prueba visible y palpable de que realmente existieron los incas en el pasado. También encontramos otras fuentes, las fuentes etnográficas, aquellas fuentes que se convierten en mitos, leyendas, costumbres y tradiciones, con las cuales queremos dar la explicación del origen de algo. La leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo, la leyenda de los hermanos Ayar, son fuentes etnográficas que escuchándolas, leyéndolas, podemos entender y comprobar sobre la existencia de estos incas. Muy aparte también las costumbres que nos han dejado, las tradiciones, los bailes, las músicas, el lenguaje, el idioma, forman parte de las fuentes etnográficas. Fuentes escritas son aquellas fuentes o documentos escritos, ya sea en piedra, en madera, en pergamino, que eran hojas de épocas muy antiguas, ya sean libros, ya sean documentos, como por ejemplo las crónicas, que es un libro donde se escribe todo lo que sucedió en el pasado, un documento que relata la historia del pasado, ¿no? Forma parte de las fuentes escritas. También podemos mencionar a las fuentes lingüísticas, aquellas fuentes que nos dejan un idioma, el quechua y el aymara, idioma que comprueba la existencia de los incas. ¿Por qué? Porque esos idiomas, lenguajes, se hablan, se manifiestan dentro de nuestro país. Entonces, fueron 4 fuentes históricas que podemos encontrar para comprobar si realmente existió el Imperio Incaico. Muy bien. Origen mítico de los incas. El origen mítico de los incas lo podemos encontrar en 2 leyendas, en la leyenda de Manco Cápac y la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo, y en la leyenda de los hermanos Ayar. Estas 2 leyendas tratan de explicar el origen, la aparición o el nacimiento de los incas, cómo aparecieron los incas, cómo apareció Manco Cápac y cómo así se fundó o se dio la formación del Imperio Incaico y cómo se transmitieron las costumbres a los pueblos que ya existían antes del Imperio Incaico. Los quechuas llegaron a la región Acamama, en Cusco, en busca de tierras de labranza. Allí se encontraron con otros pueblos asentados largo tiempo en la región. Tras iniciar negociaciones con estos pueblos, establecieron alianzas con los Guayapas, con los Sahuaciray, los Antasayas y los Alcabizas. Los ayamarcas, después de largas guerras, fueron dominados por los incas. ¿Qué nos quiere decir este breve texto? Que antes de la formación del Imperio del Tahuantinsuyo existía en el Cusco otros pueblos, como los quechuas, existían otros pueblos como los guayas, como los aguaciray, los antasayas, alcabizas, etc. Y que estos pueblos se unificaron mediante alianzas de matrimonio o mediante enfrentamientos de guerra. Se unificaron de esa manera.
y que con el tiempo llegaron los incas y tuvieron que enfrentarse a ellos. Tras largas batallas o guerras, los incas lograron dominar a estos pueblos y formaron, tiempo después, el imperio del Tahuantinsuyo. El imperio del Tahuantinsuyo, o la historia inca, va a pasar por etapas y periodos. Estas etapas y periodos que se van a dar dentro del imperio del Tahuantinsuyo van a ser las siguientes. La etapa preimperial, la primera, y luego la etapa imperial, la segunda. Dentro de la etapa preimperial vamos a encontrar dos periodos. El primer periodo es el legendario. Aquí vamos a encontrar a dos personajes, Manco Cápac, Sinchirroca. El siguiente periodo es el de la confederación local, y aquí vamos a encontrar a Yoque Yupanqui, Maita Cápac, Cápac Yupanqui, Inca Roca, Yaguarhuaca y Huiracocha. Segunda etapa, imperial, vamos a encontrar tres periodos. El primer periodo es el periodo de la expansión inicial. ¿Qué quiere decir? Aquí se va a formar el imperio del Tahuantinsuyo. Gracias a quién, a este Inca, el Inca Pachacútec, va a formar este imperio. Por eso dice de la expansión inicial. Se forma el imperio del Tahuantinsuyo y a la vez este imperio logra extenderse. Segundo periodo del apogeo imperial. ¿Qué es el apogeo? Prosperidad. Prosperidad que va a vivir el imperio del Tahuantinsuyo. Prosperidad, ¿por qué? Porque Tupac Inca Yupanqui y Huayna Cápac van a seguir extendiendo el imperio incaico, lo van a extender por el norte, por el sur, van a seguir extendiéndolo y agrandando el imperio incaico. Tercer periodo de la crisis política. ¿Qué sucede? Huáscar y Atahualpa van a enfrentarse, los dos hermanos. Se van a enfrentar por el trono, por la corona del imperio incaico. Y este enfrentamiento trae una crisis en la política, ya que ellos dos son los próximos herederos de la corona incaica. Entonces, la pelea entre ellos genera una crisis dentro del imperio incaico. Aquí vamos a explicar a las etapas, para que la puedas comprender mejor. Hablamos de la etapa preimperial. La primera etapa de la historia inca abarca desde la fundación del reino Cusco por Manco Cápac hasta el reinado de Huiracocha. En esta etapa, ¿qué es lo que sucede? No existe todavía el imperio incaico, el imperio del Tahuantinsuyo todavía no se ha creado, no existe. Lo que sí existe es un conjunto de reinos. ¿Quiénes son esos reinos? Los reinos quechua, los reinos alcabizas, esos reinos con los que los incas tuvieron que enfrentarse en su inicio, ya existen esos reinos nada más. Aún no existe el imperio incaico, todavía no se ha formado. En esta etapa preimperial encontramos dos periodos, el periodo legendario. Este periodo legendario está envuelto de fantasía y leyenda. ¿Por qué? Porque aquí se origina las dos leyendas, la de Manco Cápac y Mama Ocllo y la leyenda de los hermanos Ayar, con la que se quiere explicar el origen de los incas. El periodo de la confederación local. Este es un periodo donde se va a confederar las regiones, se van a unificar los pueblos formando región, formando una región. Y esta región, ¿no?, que abarca gran parte de los actuales departamentos del Cusco y Apurímac. Quiere decir que se forma una región dentro de lo que fue el imperio incaico, una región que abarcó desde el departamento de Cusco hasta el departamento de Apurímac. Muy parecidos a las regiones que ya existían anteriormente a la formación del imperio incaico. Existían regiones, existían reinos y regiones formados por los collas, los chancas y los chimúes. Nos pasamos a la segunda etapa, la etapa imperial. En esta etapa imperial comprende desde el gobierno de Pachacútec hasta Huayna Cápac. En esta etapa gobiernan 4 incas,
que realizaron una rápida expansión de su territorio mediante grandes empresas de conquista. En menos de 100 años convirtieron el reino en un imperio. En la etapa imperial va a nacer el imperio incaico y se va a establecer como imperio incaico o imperio del Tahuantinsuyo. Vamos a ver el periodo de la expansión inicial. En este periodo de expansión inicial gobierna Pachacútec, al que le van a llamar el transformador del mundo. ¿Por qué? Porque va a lograr organizar el imperio y lo va a dividir para su mejor organización en 4 suyos. Así da nacimiento al Tahuantinsuyo con su capital en el Cusco. Este inca manda construir caminos, centros administrativos y logra la extensión del Tahuantinsuyo hacia la Sierra Central y parte de Bolivia. Acá tenemos el mapa. Pachacútec logró formar el imperio del Tahuantinsuyo en el Cusco. Luego de formar y crear el imperio del Tahuantinsuyo en el Cusco, expandió el territorio por la parte central, donde está la flechita. Extendió el territorio en la parte central y también lo extendió tomando parte del altiplano boliviano. Y como el territorio era tan extenso, ¿qué fue lo que hizo? Lo dividió en 4 suyos. ¿Para qué? Para su mejor organización o su mejor gobierno. Pasamos de ese periodo al periodo del apogeo imperial. En este periodo de apogeo imperial gobierna Tupac Inca Yupanqui. ¿Y quién es él? Él es el hijo de Pachacútec. Pachacútec, el transformador del mundo, su hijo Tupac Inca Yupanqui. ¿Qué va a hacer Tupac Inca Yupanqui? Va a continuar con la extensión del imperio incaico. Y Tupac Inca Yupanqui va a extender al imperio incaico por el sur, consolidando el dominio del altiplano boliviano. También va a seguir extendiéndose hacia el sur, ocupando Chile, parte del río Maule en Chile. En la costa norte, Tupac Inca Yupanqui va a fortalecer el imperio con la conquista de Cajamarca. Asimismo, va a seguir avanzando hasta Ecuador, donde va a someter o va a dominar a 2 pueblos, los Cañaris y Quito. Vemos ahora entonces cómo Tupac Inca Yupanqui, hijo de Pachacútec, continúa expandiendo el imperio incaico, lo expande por el sur, por el norte, lo sigue expandiendo. Tupac Inca Yupanqui deja el cargo y al dejar el cargo asume el gobierno su hijo, Huayna Cápac. Huayna Cápac es hijo de Tupac Inca Yupanqui. Su nombre verdadero de Huayna Cápac es Titu Cusi Huaypa. Titu Cusi Huaypa. Ese es el nombre verdadero de Huayna Cápac. Él cambió su nombre de Titu Cusi Huaypa por Huayna Cápac cuando asumió el gobierno del imperio incaico. ¿Qué hace Huayna Cápac? Él va a consolidar el poder inca sobre los territorios conquistados. Va a emprender más conquistas hacia tierras norteñas, al sur. ¿De qué territorio? Del territorio ecuatoriano. Llega hasta el sur de la actual Colombia. Al final de su gobierno, ¿qué es lo que sucede? Hace su ingreso Francisco Pizarro y sus compañeros, o sea, las personas que acompañaban a Pizarro. Pizarro estaba buscando ese lugar, territorio donde había oro y plata. Entonces, Francisco Pizarro, al final del gobierno de Huayna Cápac, llega al imperio. En 1526 azota a todo el imperio incaico una epidemia, la de sarampión y la viruela, que acaba con gran parte de la población indígena. Recuerden que la población indígena no tenía medicamentos, ellos se curaban a base de hierbas naturales. Y esta sarampión y viruela tenían que ser combatidas con medicamentos, pero que no existían en el imperio incaico. Eso originó la muerte de muchos indios. Huayna Cápac también muere en Quito. ¿A causa de qué? Justamente a causa de la epidemia de la viruela en 1528. Murió
Huayna Cápac, con el nombre verdadero que tenía, que era Titu Cusi Huaypa. Siguiente periodo de la crisis política. ¿Qué sucede acá? Huayna Cápac había nombrado a su hijo Ninancoyuchi. Huayna Cápac había nombrado a su hijo Ninancoyuchi como su próximo sucesor antes de que muera Huayna Cápac. Lo nombró a su hijo Ninancoyuchi como próximo sucesor del trono inca. Pero también muere Ninancoyuchi, sorpresivamente muere. Ahora, ¿quiénes van a ser los nuevos candidatos para gobernantes del Imperio Incaico? Los otros dos hijos de Huayna Cápac, Huáscar y Atahualpa. Huáscar fue designado como sucesor de su padre al trono, pero Atahualpa, al enterarse de esa noticia, no lo toma con agrado. Es por eso que se inicia la guerra, el enfrentamiento entre los hermanos Huáscar y Atahualpa. Mientras que los hermanos Huáscar y Atahualpa se encontraban en enfrentamientos, en una guerra civil entre hermanos, los españoles aprovecharon el descuido de los gobernantes, para hacer su ingreso al imperio del Tahuantinsuyo. Y así es como se produce la conquista del Tahuantinsuyo. Entonces, el hecho que va a favorecer la conquista del Tahuantinsuyo va a ser la pelea, el enfrentamiento o la guerra civil entre los hermanos Huáscar y Atahualpa. Ellos estaban concentrados en sus peleas y descuidaron las fronteras del Tahuantinsuyo. Eso fue aprovechado para que Pizarro pueda ingresar y tiempo después conquiste este gran imperio. Entonces, muchachos, esto fue la explicación de nuestro tema, origen y expansión del Imperio Incaico. A continuación daremos una práctica mediante la aplicación Edmodo solamente sobre lo que hemos trabajado el día de hoy. Muchas gracias y buenas tardes.